Comenzamos con la atención puesta en la actualidad política, que no es poco, que no es poco, porque ya va por encima de nuestras posibilidades todas las noticias que van surgiendo en relación a la política y sobre todo a esas elecciones al Parlamento Europeo que tuvieron lugar el pasado domingo. Para hablar de eso saludamos a nuestro invitado. Él es el presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista, Román Rodríguez. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, estamos en la resaca de las elecciones europeas, que han sido muy importantes. Muy importantes. ¿Ha tenido ocasión de descansar o va a ser que no? No, la verdad es que hemos estado analizando datos todo el tiempo, ¿no? Primero a nivel de Europa, que es muy importante, se conforma un parlamento de 720 diputados y diputadas, y aunque los pronósticos decían que el avance de la extrema derecha iba a ser muy significativo, se ha quedado por debajo de las previsiones, pero es enormemente preocupante el avance que han conseguido. Ahí sí hay que decir con claridad, con los datos en la mano, que los partidos proeuropeos, los partidos europeístas, los que han estado en el centro de la construcción de Europa, el Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales y los verdes, tienen una amplia mayoría. Se puede conformar el gobierno de la Unión sin la extrema derecha, con claridad. Y eso yo creo que es una buena noticia. Otra cuestión es reconocer que la extrema derecha sigue avanzando en Italia, donde ya tienen el gobierno de Italia, han ganado claramente en Francia, ya han obligado al presidente de la República, han inducido al presidente de la República a disolver las cámaras de representación y convocar elecciones, y también avanzan mucho en Alemania, que pasan a ser segunda fuerza política por delante de los socialdemócratas. Por lo tanto, un dato importante que no se hayan cumplido los pronósticos y tengamos una mayoría parlamentaria en Europa de partidos que creen en la Unión Europea y por lo tanto se puede conformar un gobierno como los anteriores, y muy preocupante el avance, especialmente en Francia y en el caso de Alemania. Y luego ahora comentamos el caso español, que es también muy importante, ¿no? Con el caso español, esta irrupción del partido Se acabó la fiesta, por cierto, una noticia de última hora, el jefe de prensa de este partido, Víctor Quile, una jueza ha ordenado su detención por injurias y calumnias, ya que no ha respondido a las diferentes citaciones que se le han hecho llegar. Un apunte para saber de qué está hecho No me extraña. de qué está hecho. Bueno, en España yo creo que los datos son, primero, gana el Partido Popular, pero yo creo que es una mayoría pírrica, porque pusieron el listón de forma indebida. Cuando tú pones el listón muy alto y luego no llega, aunque gane, se percibe mal. Y yo creo que el Partido Popular ha ganado, pero yo creo que se equivocaron en el listón que pusieron. De la misma manera que el Partido Socialista es segunda fuerza y resiste, ¿no? No hay ninguna duda que el Partido Socialista resiste muy bien. Hay 22 escaños para el PP, 20 escaños para el Partido Socialista, con la que ha llovido, que es la bronca de la amnistía, la bronca del caso de Coldo, la bronca a los últimos tiempos con los supuestos procesos judiciales a la mujer del presidente. Con todo eso el Partido Socialista resiste. Y luego aparece un Vox que mejora, y este fenómeno que es Se acabó la fiesta, que saca 800.000 votos con un discurso infame desde mi punto de vista. Yo no conocía al personaje, hace un mes lo he identificado porque estaba intentando presentarse, sé que está en las redes, pero uno no está en eso al detalle, y un personaje yo creo que muy machista, muy de extrema derecha, racista, xenófobo, y que ha conseguido con el contexto, con el malestar, pues 800.000 votos, mucha gente, ¿no? Y luego están las izquierdas divididas, donde Podemos saca 2 escaños y Sumar saca 3. Nosotros fuimos en una plataforma de coalición con la gente de Sumar. Los resultados de estos grupos son claramente inferiores a lo previsto, aunque no tanto, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final se agrupa el voto de la izquierda en torno al Partido Socialista. El Partido Socialista se queda segundo en España, pero gana claramente en Canarias. Por lo tanto, yo creo que hay un voto útil de la izquierda en torno al Partido Socialista,
y ahora pues estamos con la resaca de la interpretación de los datos, que hay interpretaciones para todos los gustos. Exacto. Y hay que coger los datos con tranquilidad y verlo con sosiego, creo yo. Yo soy de los que me estudio los datos antes de dar opiniones y creo que no hay grandes sorpresas. Quizás la sorpresa mayor sea la del grupo Se acabó la fiesta, que ha conseguido muchos votos con un discurso, bueno, sin programa, con un discurso incendiario, ¿no? Incendiario. Pero poniendo en evidencia que hay un malestar de la ciudadanía, en sectores de la población que se expresan de esta manera, ¿no? Y que debemos reflexionar sobre ello, pero no está pasando solo aquí, que tampoco es ningún consuelo. Pasa en Argentina, pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania, pasa en Italia, pasa en Francia, en fin, estamos en un momento convulso de la opinión de la gente, el papel de las redes, los bulos, la inteligencia artificial mal usada, todo esto genera un caldo de cultivo. Bueno, por supuesto, el desempleo, la pobreza, los problemas de integración de gente procedente de otras culturas, en fin, hay un cóctel de situaciones que generan circunstancias, que se expresa. Circunstancias adversas. Román, circunscribiéndonos a Canarias, ¿cómo interpreta los resultados de su formación, que iba junto con Sumar, y en general del nacionalismo? Porque a Coalición Canaria tampoco le fue muy bien. ¿Qué va? Bueno, pues hay que hablar de datos. Los datos son los siguientes. En el año 19, Coalición Canaria consiguió 186.000 votos a las elecciones europeas. 186.000 votos, el 21% del voto emitido. Nueva Canaria, con nuestros socios del resto de España, consiguió 38.000 votos, el 4,27. Ahora Coalición baja de 186 a 68, del 21% al 10 del voto emitido, y nosotros bajamos del 38.000 votos a 27 y del 4,27 al 4%. Es decir, los dos partidos canarios, los partidos territoriales, nacionalistas, tenemos muchas dificultades para competir en elecciones de estas características, que son de orden estatal, pero hay que decir que Coalición pierde el 67% de los votos y nosotros el 29%. Por lo tanto, mala noticia para ambos. Pero estos son los porcentajes. Ellos tenían el 21% del voto y pasan al 10%, nosotros teníamos el 4,27% y pasamos al 4%. Y estos son los datos. Por lo tanto, entonces fueron muy buenos para la Coalición Canaria y ahora son malos. Entonces para nosotros fueron unos datos flojos, porque es muy difícil competir en estas elecciones, y ahora son también flojos. Pero no tuvimos mailing, no pudimos hacer carteles propios, no hicimos publicidad porque no teníamos perras. Y además en la papeleta no aparece Nueva Canaria, de manera que la valoración que hacemos es pues similar a la que hicimos en el año 19, y es que competir en las elecciones europeas para partidos territoriales y pequeños se hace muy difícil, pero al menos tendremos representación en Europa, un programa canario, y hemos estado en el debate. Yo creo que en los procesos electorales hay que estar para plantear tus ideas y tus propuestas, pero es evidente que los partidos territoriales pues no salimos bien parados en los procesos electorales de esta dimensión de orden europeo, con una sola circunscripción para toda España, y los datos de los dos partidos son preocupantes, pero a mí no me sorprenden porque es muy difícil competir con el PP y con el PSOE, con las grandes marcas, ¿no? Además que estas elecciones estaba bastante polarizado el voto. Muy polarizado. Sí, el mismo domingo por la noche, Yolanda Díaz, líder de Sumar, anuncia que dimite como líder de Sumar. Ya el lunes, el martes, lo intenta arreglar, reconoce que se precipitó en tomar esa decisión y por activa y por pasiva dice, oye, que yo sigo en la ejecutiva de Sumar, voy a seguir en Sumar, pero me quiero centrar en las labores de gobierno. Recalco lo de precipitarse, porque también el domingo algunos dirigentes de su partido hicieron declaraciones con respecto a los resultados de Nueva Canaria, y yo le pregunto si se han precipitado también. No lo sé, cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Nosotros vamos a tener una reunión para evaluar los resultados el viernes. Yo llevaré un informe
de lo que pasó en Europa, de lo que pasó en España y de lo que pasó en Canarias, los datos, y hacemos la interpretación que hay que hacer en estas cosas de manera colectiva. De manera que yo no adelanto acontecimientos, es decir, cada uno piensa y actúa y tiene que ser responsable de sus propios actos. Yo creo que hay que hacer balances tranquilos. La clave de la política es, primero, los principios, el programa, las ideas, los valores. Esto es lo más importante en política, porque cuando esto se pierde todo. Y a partir de ahí, pues el rigor, la escucha, el estudio, el diálogo, el debate, y luego se sacan conclusiones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues juntar a la Ejecutiva Nacional del Partido el viernes, presentaremos en un informe todo esto que hemos comentado, pero con detalle, debatiremos y concluiremos. Yo creo que yo no puedo adelantar la posición colectiva. Yo lo que creo es lo que he comentado, que estamos ante unas elecciones muy singulares, en un mundo muy complicado, donde es difícil competir para los partidos territoriales, pero que nosotros tuvimos el mismo porcentaje de votos en el año 19 que ahora, es decir, poco voto. No, está claro, por el... Poco voto. Pero 4% entonces, 4% ahora. Otros, y yo no me alegro, porque es difícil, pasaron del 21% al 10%. ¿Por qué? Y tenían campaña propia, y tenían mailing, y tenían carteles, y tenían cuñas de radio. Nosotros no pusimos ni una cuña de radio porque no teníamos una perra. No hicimos carteles propios. Está claro que todo eso sí que suma. Hombre, claro, pero ¿por qué? Porque estamos en una plataforma que es distinta a nosotros y que nos sumamos en el último minuto porque sí que creíamos bueno poner ideas sobre la mesa y las pusimos, y sí creemos bueno tener amigos en el Parlamento, porque va a haber 3 eurodiputados y vamos a tener a nuestra candidata también en el equipo de los eurodiputados de esta plataforma, para que esas 3 voces que están en el Parlamento Europeo puedan llevar las cosas canarias allí. Pero somos conscientes, lo éramos entonces y lo somos ahora, de lo difícil que es competir en unas elecciones europeas, partidos pequeños de territorios alejados y singulares. Bueno, es que el personaje este que comentábamos antes, el Albice Pérez, sacó 42.000 votos. Sí, aquí en Canarias sacó 42.000 votos, exactamente. Son muchísimos votos. ¿Por qué? Porque se da esta circunstancia, es decir, y ya digo, la gente no sabía quién era este personaje, a no ser sus seguidores, hace un mes. En Chipre hay un chico también que sale de eurodiputado ahí siendo una persona de redes sociales, youtuber, que no sabe nada de política ni tiene programa. Y lo que dice son ideas genéricas. Yo escuché ayer una rueda de prensa del señor del Albice Pérez, y te pone los pelos de punta. Sí, también hoy... Esta información que dabas tú, ¿no? Que han detenido al jefe de prensa, no me extraña. Sí, se ha ordenado la detención. Sí, exactamente. Esta mañana escuchaba yo un comentario en el que el señor Albice Pérez decía que iba a venir a Canarias con no sé cuántos coroneles del ejército y no sé cuántos mandos a ponernos a todos los canarios en entredicho de lo seguro que estamos con él, de cómo nos va a proteger de cara a Marruecos. O sea, un disparate, sí, en mayúsculas. Pero bueno, pero eso es así. Yo siempre digo lo que ha pasado en Argentina. Yo sinceramente, yo tengo unos cuantos amigos en Argentina, algunos que viven allí y otros que viven aquí, y yo no entendí la victoria de Milei. Es decir, yo no la entendí, pero forma parte de la realidad que estamos viviendo. Gente humilde, gente pobre, que ha perdido la pensión, que ha perdido las prestaciones sanitarias, votó a Milei, a sabiendas de que el personaje iba a eliminar los programas de sanidad, de educación, de ayudas públicas. Entonces, estas cosas ocurren. Estados Unidos, Trump, un tipo condenado. Y después de la condena, le han donado 70 millones de euros los seguidores. 70 millones de euros, no de dólares, pero equiparables. Desde luego que sí. ¿Eso por qué pasa? Porque estamos en este mundo que nos ha tocado vivir. Y yo creo que hay que mantener la tranquilidad, manejar esto con principios, con datos, escuchar, aprender y mejorar. Y las cosas que los partidos, que las decidan los órganos de los partidos, de manera que yo no voy
opinando, que es legítimo. Oye, yo no critico a los demás porque opinen y digan lo que quieran. Yo lo que digo es que Nueva Canarias evaluará los resultados electorales y emitirá una opinión colectiva después de que discutamos, ¿no? Y hablemos y nos escuchemos y interpretemos entre todos lo que creemos que ha ocurrido y lo que es mejor para seguir avanzando. Román, una pregunta ahora que no nos escucha nadie. Hace un año de las elecciones al Parlamento Canario, las elecciones autonómicas, por error de cálculo, usted se quedó fuera de la Cámara Regional y en aquel momento me imagino que no se le pasó por la cabeza dimitir. Ahora, ante estos resultados, ¿se le ha cruzado algún momento la idea de hacerse a un lado? Nosotros, es decir, yo estoy en política por convencimiento, por convicción. Por vocación. Por vocación, estando arriba, abajo o donde corresponda. Y yo me debo a mis compañeros. Quien me puso aquí fueron mis compañeros. Y serán ellos los que decidan. Nosotros estamos en un partido democrático con órganos de dirección y por lo tanto hay que someterse al debate y a la discusión. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Y hemos tenido discusiones sobre el balance que hicimos de las elecciones locales. Hay alguna gente que le parece... nosotros mantuvimos la representación en el Parlamento. 5 diputados teníamos y 5 tenemos. El Partido Socialista perdió 2, Podemos perdió 4. Los que avanzaron fueron Coalición Canaria perdió 1. Avanzó el PP y Vox. ¿Por qué? Porque hay un círculo político en Canarias, en España y en el mundo donde las derechas están avanzando. Insisto, Macron, presidente de la República, su partido se quedó a la mitad de votos de el partido de Le Pen. Entonces hay que reconocer eso, pero las decisiones tienen que ser colectivas y yo me someteré siempre al debate, a la consideración, a la evaluación, y eso se llama Ejecutiva Nacional del partido, que esos son los que dirigen el partido. Somos 56 personas, creo que somos, y estas 56 personas en la Ejecutiva Nacional, y yo soy el presidente, pero hay secretarios, hay presidentes insulares, y todo se decide y se evalúa colectivamente, y no nos dejamos impresionar por la coyuntura, aunque esta sea preocupante. Y que comentaba que yo no sabía el detalle, que Yolanda dijo una cosa el domingo y ahora la está matizando, porque a lo mejor hay que tomarse el tiempo y discutir las cosas con tranquilidad, ¿no? De manera que tranquilidad, principios, valores, escucha, debate y decisiones colectivas. Esa es mi cultura política y la voy a mantener, ¿no? Esperemos que sea así. Román, cambiando de tercio, porque la verdad que canarios y canarias dirán, bueno, siempre están hablando de partidos, siempre están hablando de políticos, siempre están hablando de sus políticas, de sus asientos, pero ¿qué hay de lo mío, no? Entonces yo ahí le quiero preguntar, desde su punto de vista, ¿cuál considera usted que es ahora mismo el principal reto, el principal problema de Canarias? La vivienda, la pobreza, la migración, porque ahí tenemos una nueva ola y parece que la llegada de personas con adversas, en economía adversa, en situaciones adversas que buscan una vida mejor, no va a parar, no va a cesar hasta final de año. Vamos a ver, como en todas las sociedades complejas, los problemas no es uno ni dos, los problemas son varios. Yo creo que el más importante de las cuestiones es tener un sistema económico capaz de generar empleo de calidad. Yo creo que esta es la clave de una sociedad, tener capacidad de generar empleo y que la gente empleada, los trabajadores y las trabajadoras tengan salario y condiciones dignas. Cuando este parámetro se deteriora, todos los demás van, digamos, detrás. De forma que lo importante es el empleo, el crecimiento económico. A partir de ahí necesitamos servicios públicos para atender derechos de la gente. En Europa construimos el estado del bienestar. Yo creo que es muy buena cosa tener una sanidad pública, una educación pública, pensiones públicas. Si te vas a Estados Unidos y tienes un problema de salud menor, te puede costar 2 días en un hospital $40.000. Aquí no te cuesta nada porque tenemos un sistema universal y gratuito. Por lo tanto, empleo, crecimiento económico y empleo, un sistema de protección social que se tiene que basar en impuestos progresivos, que pague más el que más tiene y que pague todo el mundo. Y luego tenemos problemas concretos y graves, como la vivienda. ¿Por qué? Porque es un derecho de la gente, pero que en Canarias está muy complicado. También está complicado en Barcelona, en Madrid o en Euskadi, pero aquí más. Primero porque no se han hecho las tareas bien por parte del sector público y porque la población en Canarias ha crecido mucho. En estos últimos 25 años, yo lo vengo diciendo desde hace años, la población crece por encima de la capacidad que tiene este territorio para asimilarla.
hemos crecido en 25 años 570.000 personas. El País Vasco en este mismo periodo, 100.000. Entonces aquí, en 25 años, le tenemos que dar a 570.000 personas puertos, aeropuertos, sanidad, educación, trabajo, vivienda, agua, luz, producen residuos. Entonces, tenemos una carga poblacional donde demandan servicios e infraestructura. Y por lo tanto ahí tenemos que cambiar el modelo de desarrollo para no atraer más población. Y luego hay asuntos que nos conciernen y que nos determinan para siempre. Estamos a 90 kilómetros del continente africano. Ese continente tiene 1.300 millones de habitantes. En 40 años serán 2.500 millones. Las condiciones de vida en ese continente son penosas. Desde la democracia, las condiciones materiales, desde los derechos humanos, en fin. Y por lo tanto la gente de ese continente va a emigrar. Y de lo que se trata es de una política migratoria que arregle esto, que establezca cupos, mecanismos seguros. Y en el mientras tanto, vamos a asistir a la llegada de gente del continente africano a Canarias. Lo que debemos garantizar es que no nos dejen solos ni los españoles ni los europeos. Hoy hay una buena noticia, el acuerdo gobierno de España en Canarias, porque ahí estamos todos los grupos parlamentarios en relación a los menores. Nosotros hemos estado del lado del gobierno en este asunto, discrepamos con el gobierno en otras cosas, pero Luis Campos, nuestro portavoz, ha estado en todas las reuniones. Nosotros propusimos el cambio legal que se está promoviendo, porque es la única manera de encauzar el tema. Yo creo que ha habido un gran trabajo por parte del gobierno de España, coordinado por Ángel Víctor Torres, por parte del gobierno de Canarias, coordinado por el presidente del gobierno y por los grupos parlamentarios, y han llegado a un principio de acuerdo. Pero ojo, ahora es fundamental que el Partido Popular apoye esto, porque si no, no sale. Exacto, depende de los votos del Partido Popular en el Congreso para que y yo salga. Lo quiero ver. Yo quiero ver a Ayuso aceptando que una parte de los chicos que llegan a Canarias le toquen a Madrid. Yo lo quiero ver. Porque siguiendo a esa señora, a la que yo no tengo el placer de conocer, pero sí de seguirla, yo quiero ver que la señora Ayuso acepte, imaginemos, que no lo sé, porque los cupos se van a distribuir en función del tamaño de la población, etcétera, que los 1.500 chicos que le toca a Madrid los acepte. De manera que problemas Canarias tiene mucho. Para mí me parece lo fundamental el modelo de desarrollo, los servicios públicos, y por supuesto asuntos concretos como el de la vivienda, donde hay que responder. Mis compañeros hoy hacen una propuesta sobre la vivienda vacía en el Parlamento, en una PNL muy importante, donde podemos movilizar vivienda vacía si le damos seguridad a los dueños de que van a cobrar el alquiler y de que no se les va a dañar el patrimonio. Y luego el tema migratorio, pues un tema permanente, grave, estructural, y luego hay que dialogar, y está muy bien ese principio de acuerdo, Gobierno de España, instituciones canarias, para el reparto de menores, que ahora, insisto, precisa del visto bueno, no, del compromiso del Partido Popular de España, porque si no esto no saldrá. De manera que muchos problemas, pero menos que África, menos que América Latina. Es decir, pues, nosotros tenemos que ser exigentes con nuestros gobernantes, con nuestras instituciones y como sociedad. Pero de vez en cuando que echar un vistazo al resto del mundo. Así es, no podemos abstraernos porque estamos globalizados. Román Rodríguez, llegamos al final, decir que estaremos todos pendientes de esas comunidades gobernadas por el Partido Popular para ver si aceptan esta ley, si sale adelante y acogen a estos pequeños que no tienen culpa de haber nacido donde nacieron y que tienen todo el derecho del mundo a tener una vida igual que los nuestros. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, Bloque Canarista, muchísimas gracias por atendernos y compartir con nosotros este tiempo de radio. Gracias a ustedes, buen día, abrazo. Buen día, un abrazo, Román. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.